Hola chicas, buenas tardes. Bueno, esta pequeña presentación es para aclarar algunas dudas con respecto a la secuencia didáctica, sobre todo a los temas que les han sido asignados a cada uno de los grupos. Como saben, nosotros estamos trabajando con el NAP, ¿sí? En este caso, el NAP es el primer NAP que trabajamos fue en relación a las propiedades de los materiales. Ahora el NAP dice, el reconocimiento de la existencia de fenómenos del ambiente y una gran diversidad de seres vivos en cuanto a sus características, relación, estructura y funciones y formas de comportamiento. El establecimiento de relaciones sencillas de los seres vivos entre sí y con el ambiente. Vamos a ir desglosando el NAP, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, para que ustedes puedan ir identificando cuáles son los contenidos que corresponden trabajar a cada uno de los temas. ¿Cómo les va? Vamos a analizar la primera oración. Dice, el reconocimiento de la existencia de fenómenos del ambiente. Y yo les pregunto, ¿cuáles pueden ser fenómenos del ambiente? Bueno, podríamos diferenciarlos en dos grandes grupos, que son los que podemos llegar a trabajar en nivel inicial, que pueden ser los fenómenos astronómicos, es decir, aquellos que ocurren en el espacio exterior, fuera de nuestra atmósfera, que son el día y la noche, las fases de la luna y las estaciones del año. Obviamente como grandes temas. Después hay que ver si yo decido trabajar sobre estos fenómenos astronómicos, cómo voy a hacer la transposición didáctica para trabajarlo con chicos de 4 y de 5 años, que eso es un tema sumamente importante. ¿Cuáles pueden ser los otros fenómenos? Los otros fenómenos pueden ser fenómenos atmosféricos, por ejemplo, las precipitaciones en todas sus formas, lluvia, nieve, granizo, el viento y el arco iris. Bueno, nosotros vamos a definir cómo y qué podemos trabajar de estos contenidos. La otra oración dice, el reconocimiento de una gran diversidad de seres vivos en cuanto a sus características. La relación que tengo que hacer es estructura y funciones. ¿Cuáles son los seres vivos que estudiamos o que se aprenden en el nivel inicial? Dos grandes grupos, los animales y las plantas. Estos dos grupos se trabajan hasta, podría decirle, tercer grado. Recién en cuarto grado se introducen otros grupos como son los microorganismos y los hongos. Pero sala de 4, sala de 5, hasta tercero inclusive, todas las características que se van a ir trabajando de estos seres vivos se van a hacer en relación a los animales y a las plantas. ¿Cuáles pueden ser las estructuras que presentan estos organismos y para qué sirven esas estructuras? Bueno, en los animales tenemos estructuras que les permiten el desplazamiento, ¿sí? Que les permiten caminar, por ejemplo, porque acá nadar y volar también son formas de desplazamiento, ¿sí? Entonces, estructuras que sirven para caminar, para correr, para saltar. Por ejemplo, podemos tomar las patas y vamos a tener una diversidad enorme de patas dependiendo cuál sea el organismo que elijamos y para qué les sirven esas patas. Las estructuras para nadar básicamente son las aletas, pero podemos tomar aletas de animales acuáticos como las ballenas, podemos tomar aletas como las que tienen los peces, podemos tomar aletas como las que tienen las tortugas. Y acá me estoy acordando que también tenemos patas que sirven para nadar, por ejemplo, las patas que tienen
los patos o las aves acuáticas, ¿sí? Que tienen esa membrana entre los dedos. ¿Cuáles son las estructuras que pueden presentar las plantas? Bueno, una planta está formada del tipo de planta que ustedes van a trabajar con los niños, obvio porque hay mucha diversidad de plantas, pero el tipo de planta que ustedes trabajan con los chicos son las angiospermas, ¿sí? Entonces, esas plantas están constituidas por una parte que no vemos, está por debajo de la tierra, que son las raíces, y después la parte aérea, que serían los tallos, las hojas, las flores y los frutos. Entonces, en las plantas podemos tener estructuras que sirven para sostener esa planta y para transportar sustancias, que son los tallos. Tenemos otras estructuras que son de transporte de agua y sales y para fijar la planta al piso, que son las raíces. Estructuras de reproducción, como pueden ser flores y frutos. Y estructuras en donde se realiza la fotosíntesis, que son las hojas. O sea que miren la diversidad de estructuras que ustedes pueden seleccionar para trabajar con los chicos de estos dos grupos de seres vivos, que obviamente son los grupos de seres vivos más familiares para ellos. Formas de comportamiento. Acá ya podemos analizar cómo se van a comportar esos seres vivos en relación a otros seres vivos y también las relaciones que pueden establecer con el ambiente. Formas de comportamiento en los animales. ¿Cuáles pueden ser esas formas de comportamiento? Por ejemplo, animales que viven en colonias, como las hormigas, las abejas. Animales que tienen cuidado parental de las crías, por ejemplo, las aves, los mamíferos, algunos peces. Animales que tienen hábitos nocturnos. Los animales, por ejemplo, que viven en el desierto, no van a salir a las 2 de la tarde a cazar, sino saldrán durante la noche. Animales andan todos en conjunto. Son mamíferos, les diremos manada, si son peces, son cardúmenes, si son aves, bandadas. ¿Cuáles son las formas de comportamiento con las plantas? Bueno, acá vamos a ver algunas formas o adaptaciones que tienen las plantas para en relación al ambiente. Hay plantas que van a necesitar muchas horas de luz, que son aquellas plantas que van a crecer en una época del año, como puede ser primavera-verano, cuando los días tienen mayor cantidad de horas de luz. Plantas que necesitan pocas horas de luz, las que podemos denominar plantas de otoño o invierno. Plantas que crecen sobre otras para poder obtener mejor luz. En aquellos lugares, por ejemplo, las selvas o los bosques, en donde la vegetación es sumamente abundante, un recurso que termina siendo escaso para las plantas es la luz. Por lo tanto, hay algunas que buscan estrategias de crecer sobre otras para poder alcanzar mejor la luz. Recuerden que la luz es algo vital para estos organismos. Entonces, a estas plantas que viven apoyadas sobre otras las denominamos epífitas. Epi significa sobre. Hay plantas que tienen frutos que son muy sabrosos. ¿Por qué? Porque eso permite la dispersión de las semillas, porque van a venir animales, aves, mamíferos a comerse esos frutos y las semillas van a ser depositadas lejos de la planta de origen. Plantas que necesitan poco requerimiento de agua. Son plantas que han desarrollado determinadas adaptaciones porque viven en lugares donde hay alta temperatura, donde llueve muy poco, donde la radiación solar es bastante fuerte. Yo acá les puse plantas de ambientes xerófilos, es decir, serían todos los ambientes secos o desérticos. Hay plantas que tienen adaptaciones para vivir en el agua, que son las plantas acuáticas. Vamos a ver que hay diferentes adaptaciones que les permiten sobrevivir en esos ambientes. Y acá continuando con el párrafo del NAP, dice el establecimiento de relaciones sencillas de los seres vivos entre sí y con el ambiente. ¿Qué relaciones pueden establecer los animales con el ambiente o con otros seres vivos?
Bueno, con el ambiente básicamente lo que van a buscar es refugio, ¿sí? Entonces, buscarán lugares, madrigueras, construirán hormigueros para armar sus colonias o buscar un refugio. Con otros seres vivos, bueno, son lo que ustedes estudiaron como relaciones interespecíficas si son poblaciones de diferentes especies o intraespecíficas si son las relaciones que se establecen de los individuos dentro de la misma población. Las relaciones que se establecen principalmente son buscando alimento, ¿sí? Es decir, lo que ustedes estudiaron en las cadenas tróficas. ¿Qué relaciones pueden establecer las plantas con el ambiente o con otros seres vivos? Bueno, con otros seres vivos también, relaciones inter e intraespecíficas entre las poblaciones, y con el ambiente, lo que más o menos les expliqué en la diapositiva anterior, es decir, la necesidad de luz, la necesidad de agua, la temperatura. Va a haber plantas que van a poder sobrevivir en algunos ambientes y en otros no, las características del suelo. Entonces son todas cuestiones que ustedes van a tener que tener en cuenta o que van a seleccionar al momento de tener que elegir los contenidos para organizar la secuencia didáctica. Ustedes tienen que trabajar con estos dos grupos de seres vivos, animales y plantas. Los animales y las plantas que habitan en este planeta tienen características muy diversas dependiendo el ambiente en donde se están desarrollando. Porque justamente el ambiente, con sus características de temperatura, de horas de luz, de disponibilidad de agua, características del suelo, es lo que determina qué plantas pueden sobrevivir en ese lugar. Asociados a las plantas están los animales. Entonces la idea es que ustedes puedan analizar, dependiendo los grupos que les han tocado, ya que tienen algunos, los animales del arrecife de coral, animales de otras épocas como pueden ser los dinosaurios, plantas que viven en el desierto, plantas que viven en la sabana. Ustedes van a tener que trabajar con las características básicas y esenciales de estos organismos, pero dando a conocer las características particulares que ellos presentan por vivir en esos ambientes.